La libertad. Bien, chicos, tenemos, como les comentaba, este tema es la libertad, dijimos, frente a los derechos de los demás. Para empezar, chicos, ¿qué entendemos por libertad? ¿Qué entendemos por la palabra derechos de los demás? Que tienes derecho a todo y eres libre de opinar. Tenemos derecho a todo y somos libres de opinar. Muy bien. Muy buena participación. ¿Alguna otra? Yo mis. A ver, Selenia. Que tenemos libertad de manifestarnos, pues de decir cómo nos sentimos, de expresarnos. Así es, tenemos. Ajá. Y derechos de los demás, que tenemos derechos como derecho a la libertad, derecho a la comida, derecho al agua y todas esas cosas. Muy bien. Gracias, Selenia. ¿Alguna otra participación, chicos? La libertad de podernos expresarnos sin que nadie nos critique. Así es. Tenemos la libertad de expresarnos y que sobre todo haya ese respeto hacia nuestra opinión, hacia nuestra forma de sentir y sin que haya la necesidad de que recibamos humillaciones o burlas por eso. ¿Vale? Muy bien, chicos. Bueno, vamos a comenzar entonces con esa explicación. Aquí lo tenemos como derechos fundamentales, la libertad. Mahatma Gandhi dice en una frase que la causa de la libertad se convierte en una burla si el precio a pagar es la destrucción de quienes deberían disfrutarla. ¿Qué nos referimos con esto, chicos? Bueno, el valorar nuestros derechos, la libertad como base de una democracia, ¿no? Parte de esas libertades, pues tenemos libertad a tantas cosas, chicos, como la libertad de asociarnos, de circular, circular o andar en espacios que nos gustan, siempre y cuando sean espacios también legalmente permitidos, porque hay algunos que tienen ciertas restricciones, a lo mejor por seguridad de nosotros, porque son a lo mejor propiedades privadas. Y entonces ahí sí tenemos también nosotros que respetar, ¿no? Donde no podemos transitar. La libertad de creencia también, por supuesto, tenemos derecho a creer, a seguir alguna doctrina o creencia religiosa y eso es muy respetable. De hecho, eso lo habíamos comentado el día de ayer cuando se hizo la actividad de Día de Muertos. Yo entiendo que pues aquí profanamos diferentes creencias y es respetable, ¿no? A nadie se le obliga por ejemplo, colocar altares, el hacer las actividades de Día de Muertos, porque tenemos diferentes creencias. Y si yo los obligara, que para empezar no me gusta, no forma parte de mi persona obligar a las personas, valga la redundancia, perdón, de lo que dije, no podemos, nadie nos puede obligar a creer en algo o en alguien o hacer algo que va en contra de nuestras costumbres o creencias religiosas, ¿no? También tenemos la libertad de pensamiento, la libertad de enseñanza. Tenemos, por supuesto, nuestra libertad de expresión, que era lo que ustedes comentaban, y tenemos también la libertad de reunión, la libertad religiosa, que era lo que decíamos. Yo soy libre, cada uno de ustedes es libre y todos somos libres de creer en lo que queremos. Pero así como somos libres, yo no puedo o ustedes no pueden ser obligados ni tampoco obligar a alguien a que crea en lo mismo que nosotros. ¿Vale? Hay la libertad de prensa, la libertad intelectual en la que tú puedes, por ejemplo, leer, ver videos, películas, leer libros o cuentos del género o el tipo literario que a ti te gusta. Nadie te puede imponer. En la escuela, bueno, pues es
es otra cosa, ¿no? Pero si por tu cuenta tengas ese hábito de la lectura, puedes tú leer lo que a ti te plazca. Tenemos nuestra libertad personal en la que yo decido y yo voy formando con el paso del tiempo mi propia personalidad y yo voy a hacer como yo me siento cómoda de ser y no lo que mamá, no lo que papá, no lo que los vecinos, no lo que los amigos me obliguen o me impongan que yo sea. Siempre y cuando, por supuesto, el respeto por delante hacia los demás, ¿no? También tenemos una libertad sexual. ¿A qué nos referimos con libertad sexual? Recordamos hace unos días, chicos, que habíamos hablado en la clase de formación cívica sobre los tipos de familia. ¿Se acuerdan de ese tema? Sí, Miss. Ok. Sí. En ese tema de libertad sexual habíamos hablado que habían tipos, perdón, como libertad sexual habíamos hablado que hay tipos de familias y que había familias que están compuestas por hombre, mujer e hijos. Pero también estaba otra familia en la que era de un mismo género, que era hombre, hombre y los hijos, o mujer, mujer e hijos. O simplemente papá con hijos o mamá con hijos. Y al hablar de mamá con hijos, me refiero no porque a lo mejor el matrimonio tuvo problemas y el papá se fue o se divorciaron. Hoy en día, chicos, ya hay tantos cambios en la sociedad donde tradicionalmente es así, papá, mamá con hijos. Pero sabemos que hay matrimonios que deciden no tener hijos o a lo mejor por una condición de salud o biológica no pueden tenerlos y deciden adoptar, que era lo que habíamos hablado. Pero también está el caso de que también hay mujeres que toman la decisión, y yo supongo que no ha de ser fácil, el tomar una decisión de no convivir con alguien como pareja, pero cumplir el deseo de ser mamás, mamás solteras. Y entonces para esto ya acuden a las inseminaciones artificiales, acuden a los bancos de espermas, acuden, por ejemplo, a hacer trámites de adopción, porque ellas así deciden ejercer su sexualidad sin convivir con un compañero como pareja, ¿no? U hombres también a lo mejor el acudir a solicitar una adopción porque a lo mejor no quieren tener un rol de esposo, nada más de papá. Entonces, a eso es a lo que nos referimos también con la libertad sexual. Así es que si en algún momento tú convives con alguien así o a ti te place en algún momento o en algunas personas, también está el no tener hijos. Pero por cuestiones sociales, pues siempre se nos ha inculcado esa parte, que debemos de crecer, debemos de tener una profesión, debemos de ser personas de bien. Eso está bien, ¿no? Que siempre se quiera algo mejor para nosotros. Pero también está la parte en la que se inculca mucho que a cierta edad ya debemos estar casados y con hijos. Pero pues cambia mucho aquí, dependiendo lo que nosotros queremos para nosotros mismos y es aquí donde entran todo este tipo de libertades. ¿Vale, chicos? Entonces, la libertad en sí, ¿qué es? Sabemos que somos libres de la misma manera en que nacemos y que la libertad es el derecho de hacer lo que las leyes nos permiten. Y si una persona pudiera hacer lo que las leyes prohíben, entonces no tendría una libertad, porque entonces las demás personas tendríamos el mismo poder de ir en contra de las leyes, ¿no? Y si hacemos eso, pues sabemos que hay sanciones que hasta ameritan prisión, ¿no? Entonces, la libertad también es la expresión de la dignidad humana. Y los estados democráticos encuentran su génesis en la preocupación por la libertad del ser humano. Ahora, chicos, ¿sabemos cuál es la diferencia entre libertad, libertinaje y libre albedrío?
¿O hemos escuchado hablar de estas palabras? ¿Las hemos escuchado en algún momento? No. Sí, ¿Sí? ¿Cuál hemos escuchado, Excel, y qué significa para ti? bueno, yo solo he escuchado como libertinaje, pero no sé la verdad qué significa. Ah, nada más lo has escuchado. Muy bien. Yo ¿Alguien también más, hice chicos? escuchado esa, libertinaje. Ah, ok. Libre albedrío, ¿nadie lo ha escuchado? No, yo no. Estoy trabajando. Bien. Pues aquí lo tenemos. Vamos a compartir estas definiciones. Libertad, fíjate bien, dice que este estado de libertad define a quien no es Maestra, se esclavo, trabó. ni tampoco es sujeto, ni impedido al deseo de otros de forma restrictiva. En otras palabras, dice que la libertad es la facultad natural que permite a todas las personas decidir si queremos hacer algo o si no lo queremos hacer. Lo hacemos libre, pero también con actos responsables. Esa es la libertad, que yo puedo decidir si lo quiero hacer o si no lo quiero hacer. ¿Vale? En el caso del libertinaje, que es lo que ustedes han escuchado, dice que está considerado como el abuso de la libertad debido a su desenfreno en el modo de obrar o decir las cosas. Es una actitud irrespetuosa de la ley, la ética o la moral de quien abusa de su propia libertad con menoscabo de la de los demás. La libertad en ocasiones se transforma en libertinaje. ¿Qué ejemplo tendríamos, por ejemplo, en este caso? Se me ocurre, a ver chicos, vamos a pensar en ideas donde nosotros abusamos de esta libertad. ¿Qué ejemplos podrían ser? Libertad de ver el celular, que ya muchos están pasando de ver el celular. Muy buen punto, Jimena. Perfecto. Suponiendo que tu mamá te dice, o la mamá de algún niño, ¿no? Alguna persona dice, no puedes usar el celular porque estás castigado, un ejemplo. Ahí no es que esté violando tu libertad, simplemente estás recibiendo una sanción por algo que hiciste. Ya te levantaron el castigo, que te duró a lo mejor una semana o hasta meses, dependiendo la gravedad de lo que hayas hecho, ¿no? Es una forma en la que tu mamá, tus papás aplican como si fuera la ley, ¿no? Debes tú de respetar lo que dicen ellos. Y te dicen, está bien, Jimena, ya te levantamos el castigo, ya tienes el derecho de usar tu celular, ¿no? Te lo manejaron, a lo mejor te pusieron un límite de tiempo. Pero pues tú te das cuenta pues que tus papás andan ocupados en sus asuntos y ya no te andan controlando tanto el tiempo, pero ellos tienen la confianza que tú estás usando, por ejemplo, un teléfono o un dispositivo 2 horas, que es lo que te dieron permiso cada tercer día o diario, ¿no? El libertinaje se entraría aquí cuando tú ya abusaste de esta confianza que ellos te dejaron, porque ellos asumieron que tú eres responsable y que te puedes limitar a respetar el horario que ellos te dijeron. Y entonces, por ejemplo, ya te la pasas todo el día, ya no comes a tus horas porque todo el tiempo estás en el teléfono o dejaste de cumplir con ciertas responsabilidades de tu casa por estar haciendo uso de este dispositivo. Entonces, si antes te conectabas 2 horas en el teléfono, ahora lo haces 5 horas, 8 horas, 10 horas, 12 horas al día, cuando ellos pues te habían manejado un límite. Entonces ahí ya estoy yo abusando de ese derecho, de esa libertad o de esa confianza que depositaron en ti. ¿Sí me explico más o menos con este ejemplo, chicos? Sí, Sí, maestra. maestra. ¿Qué otro ejemplo podríamos aplicar para que nos quede un poquito más claro esta parte del libertinaje? Cuando vas a una cita te dicen te pasas del tiempo.
Así es. Cuando te dan permiso tus papás para asistir a una fiesta y te dicen, bueno, está bien, te vamos a dar permiso que vayas, pero regresas a las 5 de la tarde, un ejemplo, porque fue una fiesta que inició a las 12, ¿no? Y te dicen, a las 5 de la tarde regresas. Pero no cumpliste tú con este horario y regresaste hasta las 8 de la noche, hasta las 9 y pues ahí ya abusaste de la confianza que se te depositó. Entonces, eso es lo que marca el libertinaje, cuando nosotros ya abusamos de esa libertad. Entonces, sí es muy importante, chicos, saber que nuestra libertad termina hasta donde empieza el de las otras personas. O por ejemplo, otro muy común es cuando estás conviviendo con una persona y a veces cuando estamos empezando a tratar a las personas, como que ponemos ciertos límites, ciertas barreras porque no sabemos cómo es su actuar. Pero ya que vamos entrando en confianza, ya nos hablamos, el hecho de tutear a alguien, bueno, al menos para mí no es una falta de respeto, y es una falta de respeto a otras cosas, ¿no? Pero yo, por ejemplo, cuando ya pasas esa etapa en la que ya no le hablas de usted, a lo mejor lo tuteas, pero siempre te has dirigido con respeto, ahí seguimos todavía respetando, ¿no? Esta parte hacia los demás, porque esa persona a ti te dio esa confianza, te transmitió esa confianza, pero ya sería un abuso porque te empezó a dar te empezó a crear esa confianza, ahora tú hasta le hablas con apodos, le hablas con groserías, le hablas con insultos, entonces ahí ya es un libertinaje, yo abusar de esa confianza que me dieron. Y otro ejemplo, digo, cuando vamos a retomar el tema de la escuela. Cuando por alguna razón no entraba alguien, por ejemplo, a clases virtuales temprano y decían, maestra, por ejemplo, es que entré tarde porque no tenía buena conexión, un ejemplo. Y se entiende, ¿no? Esas partes se entienden. Pero hay quienes decían, se me hizo tarde, maestra, por favor, déjeme entrar. Bueno, es la primera vez, vamos a dejarlo o dejarla entrar, ¿no? A la clase, porque fue la primera vez y los retardos a todos nos ha pasado hasta a mí. Pero ya después, al segundo día, este niño o esta niña vuelve a entrar tarde y se le vuelve a hacer tarde. Y al tercer día lo mismo, y al cuarto y al quinto, porque como se le dio el acceso en una ocasión, piensa que se le va a dar el consentimiento de entrar tarde a clase todas las veces que ellos quieran. Entonces, ahí es también cuando nosotros abusamos de esa libertad que tenemos. Y luego dicen, maestra, tenemos derecho a la educación, ¿por qué nos niega la entrada? Porque pues hay cosas que también debemos de respetar, ¿no? Bueno, ¿hasta aquí tenemos alguna duda sobre el libertinaje, chicos? No, maestra. Bien, vamos entonces a la siguiente que dice libre albedrío. Dice que el libre albedrío es la creencia de doctrinas filosóficas que sostienen que los humanos tenemos el poder de elegir y de tomar nuestras propias decisiones. Una potestad humana de obrar libremente por reflexión y elección propia. Y considera aquí que cada persona es el único dueño de su destino. Entonces, libre albedrío es, yo saco mi propia conclusión, mi propia opinión sobre lo que pienso de algo y sobre lo que quiero hacer. No hay alguien que venga y me obligue a mí de qué manera yo tengo que hacer las cosas. ¿Sí me explico? El tomar yo mis propias decisiones, qué es lo que a mí me conviene, y que eso también ya lo habíamos tomado en una clase cuando mencionábamos sobre los comentarios que a veces las personas llegan a hacer sobre uno mismo.
¿Qué de esos comentarios que yo escucho de los compañeros, de mi familia, de los vecinos, qué comentarios hacia mi persona yo voy a aceptar y voy a hacer las propias para mí? ¿Cuáles yo voy a rechazar? Eso es el ir aprendiendo a tomar mis propias decisiones. Que si yo les digo, por ejemplo, vamos a trabajar este apunte, por ejemplo, y a fuerzas lo tienes que poner tal como está aquí, con los mismos colores, con el mismo tamaño de letra y con el mismo adornito que tiene como margen. El libre albedrío es, tú lo puedes acomodar de otra forma. Lo puedes hacer, por ejemplo, tú dices, bueno, yo no lo quiero hacer así con recuadros, lo quiero hacer en un mapa conceptual, lo quiero hacer con dibujitos, le quiero poner estampitas, le quiero poner, en lugar que sea un margen rosa, yo lo quiero, por ejemplo, azul, ¿no? Entonces, esa es parte de lo que inicia, comenzamos con el tomar nuestras propias decisiones. Que, por ejemplo, mamá no está y yo tengo que prepararme mi desayuno. Voy a tomar mi propia decisión. ¿Qué es lo que yo quiero desayunar el día de hoy? Conforme a lo que me gusta y conforme a lo que hay en casa. Que hoy, por ejemplo, ¿qué ropa me quiero poner? No es la que alguien me tenga que imponer y me tengan que decir qué ropa me tengo que poner el día de hoy. Dependiendo, si vamos a la escuela, pues sabemos que hay uniformes para ciertos días y ahí sí tenemos que respetar. Pero en casa nosotros tomamos esa decisión. Y así, cuando en un futuro, cuando al inicio del ciclo escolar, recuerdo que yo les preguntaba sobre qué era, o hace unos días también sobre qué era lo que ustedes querían ser de grandes. Cada uno está comenzando a tomar su propia decisión para construir su futuro. ¿Qué queremos ser de grandes? Pero lo que a mí me place ser, que a mí me gusta y que yo sé que siento que tengo esa vocación. Pero hay familias en las que desafortunadamente no es así. Les imponen qué es lo que tienen que estudiar los hijos cuando sean grandes. Y entonces ahí los hijos terminan cumpliendo los anhelos de los adultos y no sus propios deseos de qué quieren estudiar. Y hay, por ejemplo, familias que toda la familia, desde el abuelito, los tíos, los cuñados, los primos, son, por ejemplo, doctores o son arquitectos, un ejemplo. Y los hijos y todos los sobrinitos que vienen en camino creciendo, pues tienen que ser a fuerzas doctores o tienen que ser a fuerza arquitectos, porque ya es una tradición. Y si alguien de esos niños dice maestra o a sus familias, ¿no? Les dicen que no quieren estudiar eso, que quieren, por ejemplo, un oficio y también es respetable porque es un trabajo digno, un oficio y no se hace menos, por supuesto. Pero si ese integrante de familia sale que quiere estudiar algo diferente, entonces ahí no tiene, si no se lo respetan, ahí no tiene ese libre albedrío, ahí no tiene el derecho de tomar su propia decisión y entonces está violando ese derecho de la libertad. ¿Vale, chicos? ¿Sí lo vamos entendiendo hasta aquí entonces? Sí, Sí, maestra. Bien. maestra. ¿Alguna duda, algún comentario sobre esto? No, maestra. Bien. No, maestra. Conociendo un poco más de nuestros derechos, tenemos la libertad como derecho que se crea porque cada persona desde su libertad constituye relaciones en las que empeña su voluntad de ejercicio en busca de consolidar su propio bien con el bien común del grupo que constituye. Chicos, una pregunta. El maestro entra a 9:40, ¿verdad? ¿O 9:30? 9:40. Ah, 9:40. Ok. Entonces, La clase dura 40 minutos. así. Maestra. Gracias. Entonces, para ir midiendo el tiempo. Tenemos la libertad personal, que también es denominada libertad individual o seguridad personal.
y bajo este nombre se comprende una serie de derechos del individuo reivindicados frente a todo ataque del Estado, donde la protección a sí mismo se reclama y se refiere también que además del derecho a la vida y a la integridad física y moral, el núcleo esencial de la libertad personal consiste en el derecho a no ser detenido, sino con arreglo a la ley. Es decir, no puede llegar alguien y privarte de tu libertad, nada más porque si al menos que tú hayas cometido un delito o algo contra alguien o robado o algo que lo justifique, es como solamente te pueden detener, ¿no? La libertad de expresión, dice que en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, dice que todas las personas tenemos derecho a nuestra libertad de opinión y de expresión, así como también tenemos derecho a difundir estas opiniones sin límites de fronteras, por cualquier medio de expresión, por el radio, por cuentos o libros, por videos, a través de periódicos. Entonces, bueno, hasta aquí, chicos, bueno, sí me dio tiempo. ¿Tenemos alguna duda sobre este tema que vimos? No, Miss,